Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Hernández y en este video voy a enseñar cómo programar máquinas de estados finitos usando Verilog. Muy bien, comenzamos. Este es el contenido de esta pequeña serie de videos. Primero vamos a hablar de la máquina de Moore, después de la máquina de Mealy y por último vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer que a través de una máquina de estados un robot pueda salir de este laberinto. Si ustedes pueden ver, este va a ser un robot que puede detectar objetos y de tal manera que cuando le programemos esta máquina de estados, él puede escapar de aquí, evadiéndolos. Muy bien, comenzamos. Primero, les muestro las dos máquinas de estado, los dos tipos de máquinas de estados que son la máquina de Moore y la máquina de Mealy. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues la máquina de Moore, en ella, las salidas únicamente dependen de los estados concurrentes. Como podemos ver aquí en este diagrama bloques, si se dan cuenta ustedes, la lógica de Tate o el siguiente estado lógico únicamente depende de los estados, es decir, de los flip-flops o del arreglo de flip-flops. ¿Ok? Entonces, únicamente va a depender de estos estados. Un ejemplo de la máquina de Moore son los contadores. Por ejemplo, alguna vez habrán usado el contador 7490, me parece que es. Es un contador que cuenta de 0 a 9 y cuando llega a 9 regresa. Es por eso que es una máquina de Moore, solamente depende de sus estados. Es decir, dependiendo en qué estado está, el siguiente estado va a depender pues de ese estado. Muy bien. A diferencia de la máquina de Mealy, en el cual las salidas dependen tanto de los estados concurrentes como de las entradas, como pueden ver aquí. Aquí la salida va a cambiar no solo dependiendo de este estado, de en qué estado se encuentre de estos flip-flops, sino también de las posibles entradas externas. ¿Ok? De alguna señal externa, él puede cambiar el flujo. Aunque no es lo más correcto decir que el flujo de programa, porque en principio esto no es software, pero sí va a haber un flujo en este caso de los estados. Muy bien. Ahora empezamos con la máquina de Moore. Este es el código. Miren, tenemos un módulo que arbitrariamente se llama FSM1. ¿Ok? Tiene las entradas de clock, un reset y una salida Y. ¿Ok? Ahora, tiene algo muy importante. Bueno, antes de mencionar esto, miren, quiero mostrarles la máquina de estados que está aquí a la derecha. En este ejemplo simplemente tenemos tres estados. Tenemos el estado 0, el estado S1 y el estado S2. Muy bien, cada vez que, bueno, aquí simplemente va a hacer transiciones entre estados, por ello es una máquina de Moore. Muy bien, cuando estemos en el estado 0 la salida Y va a ser 1, pero en cualquier otro, en S1 o en S2, la salida Y va a valer 0. Muy bien, entonces ahora sí nos pasamos al código. Miren, tenemos una línea muy importante que es esta. Este rec de 2 bits que, bueno, que hace alusión a state y a next state, al siguiente estado. Muy bien, esto aquí lo que estamos haciendo es generar dos flip-flops. ¿Ok? Como ustedes saben, según el número de estados que tengamos son el número de flip-flops que vamos a necesitar. Por ejemplo, para 3 estados se requieren 2 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la 2 es 4. Y bueno, con esas 4 combinaciones podríamos tener estos 3. Sin embargo, como solo son 3, el último estado no es requerido. ¿Ok? Muy bien. Después de esto, de que definimos cuántos estados podemos tener con este rec y state y next state, después sigue el parámetro. Este parámetro nos indica cada estado. Muy bien, el estado S0 obedece a la combinación 00. El parámetro S1 obedece a la combinación 01 y así el parámetro S2 o el estado S2 obedece a la combinación 10. Muy bien. Ahora, este es nuestro proceso, always,
Y tenemos aquí una señal de clock, en este caso es un evento de clock y un evento de reset. Como recuerdan, estos son jerárquicos, es decir que el de mayor jerarquía es el clock y después el reset. Entonces, si reset, fíjense, primero, si hay un evento de clock, va a revisar el reset. Entonces, primero tiene que ocurrir el evento de clock, está sincronizado este reset. Entonces, si hay un clock, después revisa. Si reset es 1, entonces el estado concurrente es S0, entonces se va a S0. Si no, simplemente el estado concurrente va a pasar al siguiente estado. Entonces, cuando no haya reset, simplemente se va a ir a este else y va a decir, cada vez que hay un clock, el estado presente va a pasar al estado futuro. Eso es todo. Muy bien, ahora lo que sigue es nuestra lógica de flujo. En este caso, tenemos un always, que esto es netamente combinacional, esta parte. Tenemos, acuérdense que entre paréntesis asterisco o quiere decir que todas las posibles entradas. ¿Y cuál es el que estamos monitoreando? Pues es state, ¿ok? Entonces, cuando state es S0, es decir que tiene la combinación 00, el siguiente estado, o sea, cuando llegue el clock, va a pasar a S1, como está aquí. De S0 hay un clock, pasa a S1. Cuando está en S1 hay un clock y pasa a S2 y así sucesivamente. Entonces, cuando está en S1 pasa a S2, como está aquí descrito. Y por último tenemos un caso que es el default. Y este nos sirve para hacer la síntesis, le ayuda la herramienta para optimizar lo más posible este código. Cuando me refiero a optimizar y sintetizar este código, no me refiero a software, me refiero a hardware, va a generar flip-flops, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último tenemos el end case. Por último sigue la lógica de salida. Noten que solo cuando pasa por el estado S0 va a generar un 1 lógico en Y. ¿Ok? Aquí está, miren. Y va a ser igual a que cuando state sea justamente S0, sea igual a S0, entonces Y vale 1. Si no, entonces Y vale 0. Y como está aquí, cuando está en S0 es 1 y cuando está en los otros estados es 0. Muy bien, vamos a simularlo rápidamente. Yo ya lo tengo aquí implementado, es el mismo código que les estoy mostrando. Vamos a correrlo. Es más, miren, lo dejo un minuto aquí por si lo quieren copiar. Aquí está, aquí lo pueden copiar. Muy bien. Ahora, muy bien, prosigo con la simulación. Aquí está. Lo primero que tenemos que hacer es forzar un clock. Tenemos nuestro clock y forzamos a una señal tipo clock. Le ponemos un 1 y un 0 y por 20 nanosegundos, que es el clock de mi tarjeta. Apply y OK. Ahora tenemos que generar el reset. Vamos a forzarlo a una constante que sea 1, solamente un periodo muy corto de tiempo, y este periodo corto de tiempo va a ser simplemente un ciclo, 20 nanosegundos, y corremos. Ahí está. Muy bien. Miren, hay un evento de clock y hay un reset, y entonces Y toma 1, ¿por qué? Porque está en el estado S0. Miren, state vale 00, que es el estado 0. Cuando hay un evento de clock, bueno, en este caso, como está el reset, si hay un evento de clock, va a seguir en estado S0. Es más, lo hagamos, miren. Aquí está. Hay un clock, pero también el reset está activado, seguimos en S0. Lo que debemos de hacer es, pues, mandar a cero el reset. Esto lo forzamos a una constante y ahora a 0. 0, apply y OK. Muy bien, corremos por 20 nanosegundos. Ahí está. Espero que se vea, permítanme un momento, aquí está. Miren, ahora el reset vale 0 y está la señal de clock. Y bueno, seguimos en ese 0, muy bien, porque es el estado de reset. Ahora, le corremos otra vez y debe de pasar a S1, ahí está. Pasó a S1, ya no hay un reset. Y ahora, fíjense que mientras estuvo en S0, Y siempre se mantuvo en 1. Ahora corramos de nuevo, ahí está. Y miren, aquí tenemos, pasó a S2 o la combinación 2, ¿ok? Ahora debe pasar a S0 de acuerdo a este programa que tenemos aquí. Estamos acá en S2 y debe pasar a S1. Le damos run y miren, aquí está, perdón, a S0.
Aquí está. Pasó al primer estado, o como lo llamé. Sí, S0. Y noten que solo en S0 dispara y aquí está. Ahora vamos a correrlo un poquito más de veces. Ahí está. A ver, espero que esta herramienta me ayude. Aquí está. Seguimos corriendo, miren. Cada vez que pasa por S0, se activa Y es igual a 1. Y cuando no, en los demás estados, Y vale 0, miren. Ahí está. Entonces está funcionando nuestra máquina de estados. Quiero mostrarles algo adicional, que es el RTL. A ver. Miren, quiero mostrarles que debemos de tener... aquí está esta máquina. Clock reset y una salida. Aquí entramos. Y miren. Aquí tenemos 3 flip-flops, dado que son 3 estados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero repetir rápidamente esto que comenté acá. Miren, vamos al código. Entonces, miren, aquí en reg, yo defino los estados, el estado presente y el estado futuro. Pero aquí con parámetro le digo el número de flip-flops que yo quiero generar. En este caso, miren, S0, S1 y S2. Y aquí la herramienta lo hizo adecuadamente. ¿Sí lo ven? ¿Ok? 3 flip-flops tipo D para implementar esto. Muy bien. En el siguiente video vamos a hablar de la máquina de Mealy. Nos vemos en el siguiente. Gracias.